A menudo la excesiva tolerancia debilita y corrompe la bondad. En el momento de la pelea se debe ser severo. El conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. José Vasconcelos Calderón. Buen día, público. El día de hoy hablaremos sobre un tema que los hará cuestionarse acerca de sus propios conocimientos y también para darles a conocer acerca de la filosofía latinoamericana, junto con mi equipo de trabajo que es Fátima, Ana Karen, Cecilia, Diana, Dulce y su servidor, Daniel. Comencemos. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es la filosofía latinoamericana? Pues más bien se puede considerar como un proyecto filosófico que propone una contextualización de la filosofía en el ámbito latinoamericano, y no, como podría inferirse, el conjunto amplio de corrientes filosóficas practicadas en los distintos países, y surgen en América Latina, con objetivo hacia la reflexión de problemas y situaciones propias. Pero pues, entremos más en detalles. ¿Cuáles son las características que la hacen única esta filosofía? Bueno, una de tantas características que se pueden encontrar dentro de ella se podría considerar la identidad, la cual es la necesidad de afirmar el reconocimiento de sí mismo y pues del ser humano. Otra que se podría tomar sería la superación. Esta se basa en saltar o cruzar el problema y los cuestionamientos para soltar la dependencia de la situación. Otra que se podría tomar es la liberadora. Aparece la libertad creando un proceso de independencia hacia lo que ya ha aprendido por su cultura y su vida. Bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es su historia? Pero bueno, ocurre el pensamiento meridiano mediante la introducción de la metodología en el siglo XVIII, en donde explica los criterios supuestos expresados desde un principio aprendido. Dentro de su época, pues se denomina como una época esclasista, en donde se recuerda por el idealismo, bajo la autonomía absoluta y la determinación de cuestionar desde lo no filosófico, dividiéndose en periodos y fases. Dentro de sus periodos existen cuatro fases las cuales fueron fundamentales: la generación de los patriarcas, generación de la normalización, la tercera generación y lo que es ahora el pensamiento actual. En cada fase es representada por la multiplicidad de la filosofía, dando a entender el desarrollo de la misma historia. Se podría decir que sí, tiene un bloque histórico. Dentro de esta época se explica lo que no tiene explicación filosófica, creando conceptos y descripciones racionales de nuestro mundo, y así llamarlo, un pensamiento diferente. Esta toma vida en 1910, denominándose como populismo y ocurriendo el nacimiento de la burguesía en el poder, por Alejandro Krán como uno de sus representantes. Esto ocurre de 1945 a 1955, llamándose posguerra, en donde existe el desarrollo universal de las matemáticas, el lenguaje y otras ciencias que se conocen hoy, creando así un estructuralismo. Aquí hablaremos de la segunda emancipación. Eh, Esta aparece a partir de 1959 y ocurre la filosofía de la liberación contra la anarquía por Augusto Salazar Bonay, dando inicio a la liberación del pensamiento. El ongainiato fue una dictadura liderada por Juan Carlos Onganía, que dio inicio a la autodenominada Revolución Argentina. Esto ocurre en 1966 a 1969. Crisis de modelo. El marxismo fue visto como una vía no muy atractiva para los gobiernos latinoamericanos y quizá solo sirvió como inspiración para alzar la voz en contra de los modelos autoritarios. Las insurrecciones solo afectaron el nivel exterior de las dictaduras. Peronismo camporista. Fue un periodo en el que el peronismo creció internamente para fortalecer su burocracia. Peronismo metalúrgico. Un periodo muy sindicalista que creaba un fortalecimiento de la industria y por consecuencia lograba tener un apoyo social clientelar. Aventura rasputinesca. Hubo grandes encuentros de la filosofía de la liberación. El Gran Congreso de la Filosofía Latinoamericana fue en 1980 con hasta 700 participantes. Existen tres vertientes en la filosofía latinoamericana: la ontológica, la historicista y la liberacionista. La ontológica se pregunta por qué el sentido del ser en cuanto ser, qué es lo que es y qué es lo que no es.
La historicista busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina y la formulación de una historia de las ideas en el continente, así como también estudia al ser humano en su marco histórico-social y la búsqueda de lo característico y lo esencial de la cultura, y la descolonización de la propia historia y del pensamiento. Busca independizarse del pensamiento europeo, critica el colonialismo, imperialismo, globalización, racismo y sexismo. Filosofar desde los pobres y oprimidos, enfatizando en la praxis de la liberación. Sus aspectos son históricos, la alteridad, metaontología, productividad y el discurso metodológico.